postulado algo de cómo hacerlo? Digamos, en el screening neonatal, como uno busca otras cosas, buscar la hemofilia. Si uno tuviera identificada esa alteración genética, como mencionaron anteriormente, se podría hacer el diagnóstico ya por molecularmente, digamos, ¿no? Y cada vez se ingresan más estudios de enfermedades hereditarias en lo que es el estudio inicial de screening. Pero son poquitos todavía los países que lo tienen, digamos. Nosotros lo que uno intenta hacer ya son chicos que ya tienen antecedentes familiares, no tenemos todavía posibilidad de buscarlo de otra manera, digamos, ¿no? Claro, sería racional buscar por lo menos las variantes que generan Las más la frecuentes, intron digamos, sí. 22. La otra cosa que quiero decir es que es muy interesante lo del laboratorio y el tema de la PTT, que ya lo hemos hablado muchas veces, y el rol del laboratorio que no hace hemofilia, que puede recibir un paciente hemofílico, ¿no? Que tiene que estar disponible para cada tipo de preparado que se utiliza, cuáles serían las sobreestimaciones o las subestimaciones que genera un determinado reactivo para poder interpretar mejor un resultado en la urgencia de un chico que cae en un centro porque no tiene su centro de hemofilia cerca, porque está de vacaciones, por lo que fuese. Me parece que es interesante eso, tener como un listado, como el Grupo CAT, por ejemplo, poner como en un listado que en la página web del Grupo CAT puedas acceder a ese tipo de información rápidamente, porque me parece que sería piola para eso. Sí, digamos, puede venir un paciente por la guardia y, bueno, estar con emicizumab, tener una PTT súper corto, uno va a pensar la muestra está activada y realmente no es así, sino que es algo artificial in vitro. Bueno, pero obviamente es importante consultar la historia clínica del paciente, hablar con el médico, saber si es hemofílico, bueno, si está recibiendo algún tratamiento o no y qué tratamiento. Pero después hay varias moléculas que se pueden estar usando, entonces es difícil porque en el centro puede ser que no dispongan del reactivo necesario y bueno, pero en ese caso o se puede guardar la muestra en la guardia y después se derivará o se verá clínicamente el paciente, ¿no? Creo que con lo que dice Marta, lo que es re importante es la comunicación del médico con el laboratorio. Porque a mí me hacen consultas a veces y la última fue con una hemofilia adquirida que se volvía loca la bioquímica porque por cromogénico le daba 1 de 8 y por coagulométrico 200. Y yo le decía, ¿tiene misizumab? ¿Tiene? Y me dice, no, hemofilia adquirida, bueno, no es habitual todavía, ¿no? Están empezando, pero no le habían dicho que estaba con EMI, le habían dicho que estaba con Rituxi, qué sé yo. O sea, la comunicación a partir de todas estas medicaciones que alteran tanto el laboratorio, que como dice Emma, puede venir una persona con un KPTT recorto, cuando antes nunca íbamos a pensar que era un hemofílico. Y hoy sí, puede ser un hemofílico, y hasta puede estar fuera del rango terapéutico y tener KPTT así también, ¿no? Y sangrar. ¿Alguna otra? La vivencia que uno tiene habitualmente, ya que se habla del laboratorio y la comunicación, es que muchas veces el bioquímico, supongo que hace la determinación, viene un apetite largo y probablemente el informe, como, o no lo informe, repetir, que eso sería bueno que se lo comuniquen al pediatra que ha solicitado, más si el chico tiene antecedentes de sangrado, porque muchas veces sucede que va pasando, nadie lo va leyendo, y cuando llega ya con manifestaciones hemorrágicas muy largas, después de haber pasado por distintos laboratorios. Creo que también en el inicio, cuando sucede algo así, si lo quieren repetir o porque se coaguló o porque no sé qué, es importante que se comunique. Quizás es un llamado de atención a los pediatras fundamentalmente, ¿no? Yo le quería preguntar a Emma. Perdón. Em, ya que el producto de EFAN Esoctococ es aparentemente buenísimo, eh, y se puede usar en combinación con el emicizumab quizás, ¿cómo medirías el factor 8 si el factor 8 cuando el paciente está con emicizumab siempre usamos el cromogénico
con proteínas bovinas, que es insensible al emicizumab, pero si no sirve para el efanesoctocog, ¿cómo lo mediríamos? ¿Cómo sabes si tenés que ir a una cirugía de cabeza? ¿Qué sé yo? Bueno, ya se está evaluando eso. Hubo un webinar por el Día Mundial de la Hemofilia hace poco, que era del control de calidad de CAT y NECAS, en donde se están mandando muestras de estas combinaciones y digamos la única solución es monitorear con cromogénico bovino, que vimos que sobreestima y no se podría usar, pero con un calibrador específico de producto que no hay disponible comercialmente. O sea, lo podríamos preparar de manera local con un residual de la medicación, pero obviamente con los cuidados pertinentes. O sea, va a ser difícil. No sé si van a desarrollar algún calibrador, pero es complicado porque el cromogénico sobreestima mucho. Hay uno de los kits que no sobreestima tanto, pero no está disponible en nuestro país. Y bueno, pusieron eso como alternativa de usar cromogénico bovino con un calibrador específico de producto, que seguimos hablando de calibrador específico de producto y no hay disponible comercialmente. Yo le quería hacer una pregunta a Caro con respecto al uso de emicizumab en niños desde los 3 meses, que es lo que proponías como estrategia de profilaxis. ¿En qué edad considerarías exponerlo a factor 8, o sea, tolerizarlo para cumplir también que el niño ese con hemofilia esté expuesto a factor 8 y a las otras funciones que tiene en el organismo el factor 8? ¿Y qué facilidades ves con el acceso de esa indicación o la posibilidad de esa indicación que sea efectiva en nuestro país, que ya de por sí cuesta indicarla en un paciente sin hemofilia de mayor edad? El 3 meses fue una cosa real contra arbitraria, ¿sí? Digo, para repetir el concepto, es desde el momento del diagnóstico, desde el nacimiento, podemos usarlo desde el nacimiento, no hay ninguna restricción en ese sentido por el trabajo que se publicó. En general, la verdad es que uno como optimistamente piensa que a lo largo de estos próximos años vamos a contar con mejores todavía opciones de tratamiento. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no hay una respuesta correcta para pensar en qué momento uno lo va a exponer al factor 8. Por un lado, uno tiene que evaluar la posibilidad de los accesos vasculares de manera tal de no aumentar la carga del tratamiento. Y por otro lado, pensar que tenemos como en la puerta medicaciones, factor o no factor, que nos van a permitir lograr incluso mejores niveles que el emicizumab en equivalencia, ¿no? al factor 8 en cuanto a la calidad hemostática. Quizás no hace falta exponerlo nunca, ¿no? Pero bueno, creo que desde mi punto de vista no está resuelto y es algo que lo que nosotros hacemos es conversarlo con la familia. En general no lo planteamos antes de los 2 años por una cuestión de accesos vasculares periféricos, pero uno llega a esta decisión compartida de si lo vamos a hacer o no y qué riesgos y qué beneficios tiene cada situación. Y en cuanto al acceso, creo que nos toca a nosotros seguir trabajando con las autoridades sanitarias, como decía al final, para modificar esa posibilidad y que el emicizumab sea una medicación que uno pueda indicar cuando lo considere. Y me parece que si eso lo hacemos como sociedad científica y como equipo de salud, se pueden lograr muchas más cosas de las que nosotros pensamos, me da esa sensación. No sé si respondían. Tengo 2 preguntas de YouTube. María Alejandra Cédola dice: excelente todas las charlas, y tiene una pregunta para Carolina. Continuamos. Dice: tu experiencia con el emicizumab mensual y seguimiento de dosaje, ¿cada cuánto si clínicamente está estable? Emicizumab mensualmente. Mensual. Lo que hacemos es adaptar el intervalo, la frecuencia de administración al vial que mejor se acomode al peso del paciente.
En general lo usamos mensual en los chicos muy chiquititos, donde el vial es de 30 miligramos y entonces lo más probable es que nos alcance para cubrir todo el mes. Y por otra parte, son chicos que en general se mueven poco, con lo cual aún si al final del mes no estuviera tan cubierto como uno quisiera, esto en relación a los estudios publicados, ¿no? Que la administración semanal contra la bisemanal y la mensual, la administración mensual mostró peores resultados que las otras dos intervalos de frecuencia. Entonces, en base a eso, uno por ahí trata de no indicarlo mensual. Pero lo que hacemos en la práctica es el vial del que disponemos, hacer la dosis por kilo y administrarlo entonces en base a esa disponibilidad para no descartar medicación. Tenemos muy poquitos mensuales, les vuelvo a repetir, son los chicos muy, muy chiquititos donde los 30 miligramos le alcanzan para el mes, sino en general están cada 15 a 20 días. ¿Y qué más de pregunta? El seguimiento de dosaje. Y el dosaje lo hacemos después de las dosis de carga, son 4 dosis de carga, entonces después de la cuarta dosis hacemos el dosaje post-carga. El siguiente dosaje sería lo que es el estado estable, farmacocinéticamente hablando, que correspondería hacerlo 4 meses después de eso, y de ahí en más lo hacemos cada 6 meses. Esto no está escrito en ningún lado, no está recomendado, es lo que hacemos en la práctica. Perfecto. Y tengo de María Esther Aris Cancela, dice, buenas tardes, excelentes presentaciones. Dice, en caso de realizar amniocentesis a una portadora, ¿cuál es el enfoque terapéutico preventivo de sangrado si corresponde? Sí, en realidad siempre que la paciente tenga valores de menos de 50 unidades por mililitro, siempre hay que hacer previamente hacerle reposición para llevarla a valores teóricamente hemostáticos para que no sangre, siempre. No sé si esa era la... Yo le quería preguntar a Ceci una preguntita. Sí, como hablaste de que con la edad hay mayor posibilidad de aneuploidía, ¿qué podría hacer una portadora que quiere hacerse un tratamiento, pero no quiere tener ahora el bebé? Sí, como mencionaron que generalmente los médicos, ustedes mismos son los que hacen el asesoramiento. Está buena la pregunta porque existe la posibilidad de preservar los ovocitos, o sea, que se hacen los estudios necesarios para evaluar reproductivamente a la paciente y se hace un tratamiento en donde se la estimula para que genere un buen número de ovocitos, se extraen y se congelan. Y esa es una posibilidad para mujeres que no quieren por ahí, si bien están interesadas, como dijeron, hacer un tratamiento de reproducción para hacer una selección embrionaria, pero todavía no quieren ser madres. Pero, como dije, hay que considerar el tema del aumento de riesgo de aneuploidías. Lo que es también interesante o bueno, importante es que a donde vaya la asesoren correctamente porque que no quede la idea de, bueno, ya congelé, ya está, seguro voy a tener después un embrión. Hay que considerar que en cada etapa se van a ir perdiendo ovocitos. Cuando se descongelan, no todos puede ser que sobrevivan a la congelación, esto es algo normal. Después, cuando se hace la fertilización in vitro, no todos los ovocitos fertilizan. Durante el desarrollo embrionario, no todos los embriones llegan al estadio de blastocisto. Entonces es importante que a la paciente se le comente todo esto para que se pueda estimar, en su caso y según su edad, qué cantidad de ovocitos debería congelar para tener una buena chance de después llegar a conseguir un blastocisto euploide sin alteraciones y sin la mutación. Okay. Eso más que nada. Yo quiero hacer una pregunta a Caro.
bueno, complementando lo que preguntó Alejandra Cédola, es cómo cargas a ese paciente pequeñito. Está bien, vos le das 30 miligramos por mes, pero suponete, ¿cómo haces las 4 dosis de carga? Una posibilidad es no hacer la dosis de carga como tal, digamos, ¿sí? Sino administrar el vial completo y esperar, o sea, es como la equivalencia a lo que es la dosis de carga en las 4 semanas. No sé si se entiende. Hacerlo todo en una sola dosis y después esperar el tiempo necesario para empezar el mantenimiento. Pero la intención siempre es no desperdiciar medicación y no pasarse obviamente de una dosis que esté aceptada en los estudios. Para otra pregunta de manejo práctico. Viste que la provisión del factor, del emicizumab a veces se corta. Se corta. Se corta. ¿Cuánto tiempo uno estaría? Es decir, si volviéramos a conseguir la medicación 2 meses después, ¿evitaríamos la carga o deberíamos cargar al paciente? En general, de lo que uno fue viendo, que no tampoco que yo sepa está escrito, al tener una vida media de 1 mes prácticamente, es raro que uno tenga que hacer nuevamente dosis de cargas. No nos ha pasado de tener que hacer dosis de carga a pesar de haber interrumpido los tratamientos 1 mes o más. En eso muchas veces nos ayuda tener el valor dosado, pero digo, no es necesario. En general, si el paciente no tiene manifestaciones clínicas, uno lo que hace es retomar el mantenimiento. Bueno, excelente la mesa y las preguntas. Estamos gozando de una linda tarde. Quería preguntarles, hace unos años, yo creo que en el 2023, una mesa de hemofilia de CAT, una de estas reuniones científicas, se habló de la industria farmacéutica en la búsqueda de la terapéutica por vía oral y que estaban en, creo que vos, Carolina, mencionaste el tema, pero algo que me acuerdo. No lo mencionaron hoy porque quizás no haya... no haya fructificado esa idea, pero ¿hay algo acerca así o se ha desistido con esa búsqueda de terapéutica por vía oral? Hay investigaciones, por ejemplo, por nasal en animales, claro, pero todavía nada que pase a humanos, digamos. O sea, sabía que había una por vía nasal, digamos. Hay una en vía oral en animales, pero todavía está en fase preclínica. Gracias. Otra por YouTube de María Alejandra Cédola de nuevo. Dice, en pacientes adolescentes de más de 60 kilogramos, ¿se solicitan igual 3 miligramos kilo semanal para dosis de ataque? Se podría, lo que hacemos de vuelta es ajustarlo a los viales que mejor se aproximen a esa dosis de carga y quizás distribuyéndolo de manera diferente para hacer un uso racional de la medicación. Porque después puso uso de 150 miligramos. Sí. ¿Alguna más? Última. A Emanuel le quería preguntar si así como hay discrepancias para medir 8 o 9 con los productos de vida media extendida, ahora que se acaba de aprobar el fitusiran para medir antitrombina 3, ¿podríamos usar cualquier reactivo? Bueno, o sea, se dice que se puede usar tanto ensayo antigénico como para medir actividad, tanto basado en trombina o en 10 activado, pero sí se ha visto que hay algunos inconvenientes con algunos kits, sobre todo por las curvas de calibración. O sea, necesitamos medir niveles bajitos. El target es entre 15 y 35%, pero las curvas muchas veces llegan hasta 35, 36% y de ahí son forzadas a 0 con un buffer, digamos. Entonces esos niveles de medición abajo de 30 o 20, 10% se dificulta y algunos kits reactivos o metódicas que no lo pueden medir. Así que se ha visto eso. El que se usa para establecer la potencia es el Innovance de antitrombina, que es basado en 10 activado.
pero por ejemplo con Vericrom se ha visto sobreestimación en niveles bajitos. Después otros kits como el Hemosil de IL que no se puede usar abajo de 30 porque no lo está pudiendo medir y bueno, eso digamos. Y el de Stago, el Stacron, que es basado en trombina, abajo de 10% también tiene dificultades. O sea, si miramos, empezamos a mirar las curvas de calibración de la antitrombina, van a ver que en sí se hace 100, 50, 25 por ciento más o menos, y después son forzadas a 0 con el buffer. Entonces, en esa zona de la curva va a haber problemas y por lo tanto si nos diera abajo de 15%, que es donde tendrían que bajar la dosis, va a ser dificultosa dependiendo del kit. Estamos en hora. Muchas gracias, Losay, excelente.